En Navidad, yo estaba conduciendo a casa por la carretera cuando vi a una señora anciana con el auto descompuesto y me detuve para ayudarla. 10 días después, mi hijo llamó gritando: «Mamá, enciende la televisión inmediatamente». Pero déjenme contarles todo desde el principio, porque lo que sucedió entre ese momento en la carretera helada y esa llamada desesperada cambió mi vida de una forma que jamás pude imaginar. Lo que hice ese día fue simple, lo que cualquier persona haría. O al menos eso pensé. Nunca sospeché que un acto tan pequeño, tan insignificante, terminaría siendo transmitido por todas las cadenas nacionales de televisión, con mi rostro en cada pantalla del país. Pero estoy adelantándome demasiado. Necesito que entiendan quién era yo ese día de Navidad, qué estaba viviendo, por qué cada peso en mi bolsillo contaba, por qué cada decisión me costaba el alma. Me llamo Margarita. Tengo 62 años, aunque mi cuerpo muchas veces se siente como de 80. Soy viuda desde hace ya 7 años, cuando mi esposo murió de un infarto fulminante que no nos dio tiempo ni de despedirnos. Y soy abuela. Abuela a tiempo completo de Ricardo, mi nieto de 8 años, un niño que quedó huérfano cuando mi única hija falleció en un accidente automovilístico hace 3 años. Desde entonces, Ricardo y yo vivimos solos en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, sobreviviendo con mi pensión de jubilación de $400 al mes. $400 para comida, medicinas, servicios, ropa, útiles escolares. $400 para mantener viva la esperanza de que mañana sería mejor que hoy. Esa mañana de Navidad habíamos ido a misa temprano. Ricardo insistió en llevar la figura del niño Jesús de nuestro pequeño nacimiento para que el Padre la bendijera. Lo abrazaba contra su pecho con tanta devoción que me partió el corazón. Ese niño había perdido tanto, había visto tanto dolor, y aún así conservaba esa fe pura que solo los inocentes poseen. La carretera estaba desierta cuando regresábamos. El cielo gris amenazaba con nieve, y el viento helado se colaba por las rendijas de mi viejo auto, ese vehículo que compramos con mi esposo hace 15 años y que milagrosamente seguía funcionando a pura voluntad divina. Yo conducía despacio, no solo por el clima, sino porque cada ruido extraño del motor me aterrorizaba. No teníamos dinero para reparaciones. No teníamos dinero para nada extra. Mis manos aferraban el volante, y sentía como la artritis me clavaba agujas invisibles en cada articulación. Llevaba puestos guantes viejos de lana que Ricardo me había regalado el año pasado, con un agujero en el dedo índice que yo había intentado remendar sin mucho éxito. Mi vestido gris oscuro, el único presentable que tenía para ocasiones especiales, estaba cubierto por un abrigo delgado que hacía poco contra ese frío cortante. Pero era Navidad. Había que hacer el esfuerzo de verse digna, aunque por dentro te estuvieras desmoronando. Entonces la vi. Una figura solitaria al costado de la carretera, junto a un auto Mercedes plateado que claramente no era de su época, con el capó abierto y humo saliendo del motor. Era una mujer mayor, muchísimo mayor que yo, quizás de 78 u 80 años. Llevaba un abrigo beige elegante, de esos que cuestan más de lo que yo ganaba en 6 meses, pero se abrazaba a sí misma tiritando de frío. Sus manos temblaban mientras intentaba ver qué pasaba con el motor, aunque era evidente que no tenía idea de mecánica. Estaba completamente sola. No había otros autos. No había casa cerca. Solo esa mujer anciana, el frío brutal y la nieve que comenzaba a caer con más fuerza. Vi su rostro cuando pasamos lentamente a su lado. Vi el miedo en sus ojos. Vi la vulnerabilidad absoluta de alguien que no sabe qué hacer, que no puede hacer nada, que depende completamente de la bondad de extraños en un mundo donde cada vez menos personas se detienen. Y yo también tenía miedo. Miedo de llegar tarde a casa. Miedo de que mi propio auto se descompusiera. Miedo de gastar dinero que no tenía. Porque si me detenía, si intentaba ayudar, sabía que eso significaría consecuencias. Significaría tiempo, esfuerzo, quizás dinero. Y nosotros no teníamos margen para imprevistos. Ricardo me miró desde su asiento, abrazando todavía la figurita del niño Jesús. «Mamita, hace mucho frío», murmuró con esa voz pequeña que usaba cuando estaba preocupado. «Yo lo sé, mi amor», le respondí, sintiendo como mi pie comenzaba a presionar el freno casi sin que mi cerebro lo ordenara. Ricardo notó que estábamos desacelerando. «¿Vamos a parar?», preguntó. Yo asentí, aunque cada célula de mi cuerpo cansado me gritaba que siguiera adelante. «Sí, mi cielo. Vamos a parar».
Esa señora necesita ayuda. Ricardo no dijo nada más. Solo asintió con esa seriedad que los niños que han crecido demasiado rápido desarrollan. Entendía el sacrificio. Entendía que ayudar a otros, incluso cuando tú misma estás ahogándote, era lo correcto. Mi hija le había enseñado eso antes de morir. Y yo seguiría enseñándoselo mientras tuviera vida. Estacioné mi auto detrás del Mercedes y apagué el motor. El silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por el viento aullando afuera. Respira hondo, Margarita, me dije a mí misma. Solo vas a preguntar si está bien, quizás llamar a alguien por ella, y luego te vas. No tienes que hacer más. No puedes hacer más. Pero en el fondo, en lo más profundo de mi corazón, sabía que eso era mentira. Sabía que si esa mujer necesitaba ayuda real, yo no podría simplemente irme. No estaba hecha así. Abrí la puerta del auto y el frío me golpeó como una bofetada. Me envolví mejor en mi abrigo delgado y caminé hacia ella, sintiendo como la nieve comenzaba a acumularse en mi cabello gris. La señora anciana levantó la vista cuando me acerqué. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas que se congelaban en sus mejillas arrugadas. Disculpe, señora, le dije con la voz más calmada que pude reunir. ¿Está usted bien? ¿Necesita ayuda? Ella me miró como si yo fuera un ángel bajado del cielo. Como si fuera la primera persona en horas que se había dignado a detenerse. Su labio inferior temblaba, y no estaba segura de si era por el frío o por la emoción. «Ay, señorita», respondió con voz quebrada, usando un término que hacía años nadie empleaba para referirse a mí. Mi auto se descompuso y no tengo idea de qué hacer. He llamado a mi hijo 3 veces, pero no contesta. Creo que está viajando. Y yo no sé nada de mecánica. Nada. Me quedé mirándola. Esta mujer claramente tenía dinero. Su auto, su ropa, todo gritaba una vida de comodidades que yo nunca había conocido. Seguramente tenía seguro, asistencia en carretera, contactos. Pero nada de eso le servía en ese momento, perdida en una carretera vacía el día de Navidad. El dinero no la protegía del frío. El dinero no hacía que su hijo contestara el teléfono. El dinero no impedía que estuviera completamente sola y asustada. «Déjeme ver», le dije, acercándome al motor humeante aunque yo tampoco sabía mucho de mecánica. Mi esposo era quien se encargaba de esas cosas. Pero había aprendido lo básico por necesidad después de que él murió. Ricardo bajó del auto y se quedó cerca, observando todo con esos ojos grandes y atentos que no se perdían detalle. Me asomé al motor y vi que una manguera estaba rota, derramando líquido por todas partes. No era algo que yo pudiera arreglar con mis manos. «Esto necesita un mecánico», le dije con honestidad. «Y probablemente una grúa». Ella palideció aún más. «Pero es Navidad», murmuró. «Nadie va a venir. Nadie trabaja hoy». Yo sabía que tenía razón. Encontrar un mecánico dispuesto a salir en Navidad sería casi imposible. Y carísimo. Saqué mi teléfono celular, ese aparato viejo que apenas tenía crédito, y comencé a buscar talleres mecánicos en la zona. Llamé a 4 diferentes. Los primeros 3 ni siquiera contestaron. El cuarto me respondió con una voz molesta, claramente interrumpido en medio de su cena navideña. «¿Navidad? ¿En serio me está llamando en Navidad?», gruñó del otro lado. Le expliqué la situación, le supliqué, le dije que era una emergencia. Hubo un silencio largo. Finalmente suspiró. «Mire, señora, hoy cobro el triple. Y solo voy si me pagan en efectivo, por adelantado. $50 solo por ir hasta allá, y eso sin contar la reparación». Sentí que el estómago se me retorcía. $50. Eso era casi todo lo que me quedaba hasta fin de mes. Eso era la comida de una semana. Eso era el dinero que había guardado para comprarle zapatos nuevos a Ricardo, porque los suyos ya tenían un agujero en la suela que dejaba entrar el agua cada vez que llovía. Miré a la señora anciana. Ella me observaba con esperanza desesperada, con las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Miré a Ricardo, que tiritaba de frío junto al auto. Miré la carretera desierta, la nieve cayendo cada vez más fuerte. Y supe que no tenía opción. No realmente. «De acuerdo», le dije al mecánico, tragándome el nudo que se formaba en mi garganta. «Venga, por favor». Le di la ubicación exacta y colgué.
La señora me tomó las manos con las suyas heladas. ¿Cuánto le debo?, preguntó inmediatamente. No se preocupe por eso ahora, respondí, aunque mi voz sonó más tensa de lo que pretendía. Ya veremos cuando llegue el mecánico. Ella insistió. No, por favor dígame. Quiero pagarle todo lo que ha gastado. Yo negué con la cabeza. Primero asegurémonos de que su auto quede funcionando. Lo demás no importa. Y era verdad, en cierto modo. Porque si empezaba a pensar en los $50 que acababa de comprometer, en cómo íbamos a comer Ricardo y yo la próxima semana, en los zapatos que mi nieto seguiría usando con agujeros, me derrumbaría ahí mismo. Entonces preferí no pensar. Preferí simplemente actuar, como siempre había hecho. Sobrevivir un día a la vez, un problema a la vez. El mecánico llegó 40 minutos después. 40 minutos en los que la señora anciana, Ricardo y yo esperamos dentro de mi auto con el motor encendido para mantener algo de calor, aunque consumir gasolina también me preocupaba. Ella me contó que se llamaba Graciela, que venía de visitar a una amiga en un pueblo cercano y que su hijo estaba de viaje con su familia. No tengo a nadie más, dijo con voz suave. Mi esposo murió hace 5 años. Mi hijo es bueno, pero tiene su propia vida. A veces me siento tan sola. Yo asentí, entendiendo perfectamente ese sentimiento. La soledad de las viudas mayores, de las mujeres que han perdido a sus compañeros de vida y deben navegar el mundo solas. Le conté brevemente sobre Ricardo, sobre mi hija fallecida, sobre nuestra situación. No entré en detalles sobre el dinero, sobre las deudas, sobre las noches sin dormir preguntándome cómo pagaría la siguiente factura de luz. Pero algo en mi voz debe haberle revelado más de lo que mis palabras decían, porque me miró con una compasión que me hizo apartar la vista. Cuando llegó la grúa con el mecánico, el hombre bajó malhumorado, revisó el auto de Graciela con movimientos bruscos y pronunció su veredicto. La manguera del radiador está completamente rota. Necesito remolcar el auto al taller, cambiar la pieza, rellenar el líquido. No puedo hacer esto aquí en la carretera. ¿Cuánto?, preguntó Graciela con voz temblorosa. Él hizo cuentas mentalmente. El remolque, la pieza, la mano de obra en día festivo. $250. Graciela buscó su cartera y la abrió. Yo vi su rostro palidecer. Solo tengo $120 en efectivo, murmuró. El resto está en tarjetas. El mecánico se encogió de hombros. No acepto tarjetas en días festivos. El sistema no funciona. Es efectivo o nada. Graciela me miró con ojos suplicantes, y yo supe lo que venía antes de que abriera la boca. Por favor, ¿podría usted prestarme el resto? Se lo juro por Dios que se lo devuelvo. Le puedo transferir mañana mismo. Por favor. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. $130. Necesitaba $130 más. Yo tenía exactamente $85 en mi cartera. Era todo. Todo el dinero que teníamos hasta que me depositaran la pensión en 10 días. $85 para comida, para el transporte de Ricardo a la escuela cuando empezaran las clases después de las vacaciones, para cualquier emergencia. Si le daba ese dinero a Graciela, nos quedaríamos completamente sin nada. Absolutamente nada. Tendríamos que comer lo poco que quedaba en la despensa, arroz, frijoles, quizás algunas latas de atún. Tendríamos que caminar en lugar de tomar el autobús. Tendríamos que rezar para que no surgiera ninguna emergencia, porque no habría forma de enfrentarla. Miré a Ricardo. Él me observaba con esos ojos oscuros tan parecidos a los de mi hija. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Él confiaba en mí. Confiaba en que yo siempre encontraría la manera de cuidarlo, de protegerlo, de mantenerlo a salvo. Y yo no podía defraudarlo. Pero tampoco podía dejar a Graciela abandonada en esa carretera. Tengo 85, dije finalmente con voz apenas audible. Es todo lo que tengo. El mecánico resopló. Entonces falta 45. No puedo trabajar si no me pagan completo. Yo sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero las contuve. Pensé frenéticamente. ¿Qué podía hacer? ¿Qué tenía de valor? Mi anillo de bodas. Era lo único de valor que poseía, una simple banda de oro que mi esposo me había puesto en el dedo hace tantos años. Lo había conservado todos estos años después de su muerte, usando cuando necesitaba sentirlo cerca.
Valía quizás $100 si tenía suerte. Pero no tenía tiempo de ir a una casa de empeño, y además todo estaría cerrado por Navidad. Miré mi reloj, un reloj sencillo pero funcional que mi hija me había regalado en mi último cumpleaños antes del accidente. Miré mis aretes pequeños de plata. Nada de eso valía $45, y aunque lo valiera, ¿quién me los compraría aquí, ahora, en medio de la carretera? Estaba atrapada. Completamente atrapada. Fue Ricardo quien habló. Abuela, dijo con esa vocecita seria que partía el alma. ¿Te acuerdas de la alcancía? La alcancía. Mi nieto había estado ahorrando monedas durante meses, cada peso que encontraba, cada moneda que yo podía darle ocasionalmente. Estaba ahorrando para comprarse una bicicleta, un sueño que probablemente tardaría años en cumplir al ritmo que íbamos. Pero había juntado algo. No sabía cuánto exactamente, pero había algo. Ricardo, no, susurré. Ese es tu dinero. Tú lo ahorraste. Él negó con la cabeza. Podemos usarlo, abuela, para ayudar a la señora. Yo puedo seguir ahorrando después. Graciela nos miraba sin entender completamente qué sucedía, pero las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas. El mecánico tamborileaba los dedos impacientes sobre el capó de la grúa. ¿Entonces qué? ¿Sí o no? Tengo otras cosas que hacer. Tragué saliva. Está bien, necesito ir a mi casa a buscar el resto del dinero. ¿Puede esperarnos? Vivo a 20 minutos de aquí. Él miró su reloj y bufó. 20 minutos de ida. 20 de vuelta. Me está costando mi cena navideña, señora. Haré que valga la pena, prometí, aunque no sabía cómo cumpliría esa promesa. Conduje de regreso a casa más rápido de lo prudente, con las manos temblando sobre el volante. Ricardo iba callado a mi lado, apretando contra su pecho la figura del niño Jesús. Cuando llegamos, corrí adentro y tomé la alcancía de cerámica en forma de cochinito que estaba en la habitación de Ricardo. La rompí sobre el piso de la cocina y comencé a contar monedas con dedos temblorosos. $28.50. Más mis 85. $113.50. Todavía faltaban $16.50. Busqué desesperada en cada rincón de la casa. Revisé los bolsillos de todos mis abrigos, los cajones, debajo de los cojines del sofá. Encontré $3 más en monedas dispersas. $116.50. Faltaban $13.50. Miré el reloj. Ya habían pasado 15 minutos. El mecánico no esperaría mucho más. Entonces recordé. En el fondo de mi closet, escondida en una caja de zapatos vieja, tenía una pequeña cantidad de dinero que había estado guardando en secreto. Era mi fondo de emergencia absoluta, dinero que había apartado centavo a centavo durante meses para el caso de que Ricardo se enfermara gravemente o sucediera algo catastrófico. $15. Solo $15, pero en ese momento valían más que todo el oro del mundo. Corrí al closet, moví la ropa colgada, saqué la caja y tomé el dinero con manos temblorosas. Ahora sí tenía suficiente. $131.50. Alcanzaba. Apenas, pero alcanzaba. Regresamos a la carretera conduciendo en silencio. Ricardo miraba por la ventana, y yo sabía que estaba pensando en su bicicleta, en ese sueño que acababa de posponerse indefinidamente. Perdóname, mi amor, susurré. Ya habrá tiempo para la bicicleta. Él volteó a verme y me regaló una sonrisa pequeña. Está bien, abuela. La señora nos necesitaba más. Esas palabras, viniendo de un niño de 8 años que ya había perdido tanto, me rompieron por dentro. Pero también me llenaron de un orgullo feroz. Estaba criando a un buen ser humano. Un ser humano compasivo en un mundo que cada vez tenía menos compasión. Cuando llegamos de regreso, el mecánico estaba recargado contra su grúa fumando un cigarrillo, claramente molesto. Ya iba a irme, gruñó. Le entregué el dinero contado. Cada billete, cada moneda, representaba un sacrificio. Él ni siquiera me dio las gracias. Solo guardó el dinero, enganchó el auto de Graciela a la grúa y le dijo que pasara al día siguiente por su vehículo al taller. Le dio una tarjeta arrugada con la dirección. Después se subió a su grúa y se fue, dejándonos en medio de la carretera con el frío mordiéndonos la piel. Graciela me abrazó con fuerza.
Sus manos agarraban mi abrigo como si temiera que yo fuera a desaparecer. Usted no sabe lo que acaba de hacer por mí, sollozaba. No tengo palabras. No sé cómo agradecerle. Le di mi número telefónico anotado en un pedazo de papel. Para que me llame cuando necesite que la recoja mañana del taller, le dije. Y para que me transfiera el dinero cuando pueda. Aunque honestamente no estaba segura de si volvería a ver ese dinero. Había aprendido en la vida que las promesas hechas en momentos de necesidad a menudo se olvidan cuando la necesidad pasa. Pero Graciela sostuvo ese papel como si fuera un tesoro. Lo guardaré como oro, prometió. Y le juro que mañana a primera hora le devuelvo hasta el último centavo. Además, le voy a dar más por todo lo que ha hecho. Por su tiempo, por su bondad, por haber sacrificado su Navidad por una desconocida. Yo negué con la cabeza. No quiero más de lo que presté. Solo quiero que llegue a salvo a su casa. Ella volvió a abrazarme, y luego se agachó para abrazar a Ricardo también. Eres un niño muy especial, le dijo con ternura. Muy valiente. Tu abuela debe estar muy orgullosa de ti. Ricardo asintió tímidamente, y yo vi cómo sus mejillas se sonrojaban. Después llamamos a un taxi para que llevara a Graciela a su casa. Mientras esperábamos, ella insistió en saber más sobre nosotros. Le conté sobre la muerte de mi hija, sobre cómo Ricardo y yo nos teníamos solo el uno al otro, sobre mi pequeña pensión. No mencioné las deudas que se acumulaban, ni los medicamentos para mi artritis que a veces no podía comprar, ni las noches en que cenábamos solo arroz con sal porque no quedaba nada más. Pero creo que ella leyó entre líneas, porque su expresión se volvió cada vez más seria mientras yo hablaba. El taxi llegó finalmente, y Graciela subió después de abrazarnos una vez más. Nos vemos mañana, dijo desde la ventana. Y les prometo que no olvidaré esto. Nunca. Vimos cómo el taxi se alejaba por la carretera, las luces traseras desapareciendo en la creciente tormenta de nieve. Después subimos a nuestro propio auto y condujimos a casa. El trayecto fue silencioso. Yo hacía cálculos mentales frenéticos. Sin dinero hasta el próximo depósito de pensión en 10 días. Teníamos arroz, algunos frijoles, 3 latas de atún, medio paquete de pasta. Podíamos sobrevivir con eso si éramos cuidadosos. Nada de lujos, nada de extras. Solo lo esencial. Ricardo podía caminar a la casa de su amigo Marcos en lugar de que yo lo llevara en auto, ahorrando gasolina. Yo podía saltarme algunas comidas, decir que no tenía hambre. Los niños necesitan comer más que los viejos de todos modos. Estaríamos bien. Teníamos que estar bien. Cuando llegamos a casa, la pequeña cena navideña que había preparado nos esperaba. El pollo modesto que había comprado en oferta, una ensalada simple, un poco de arroz. Había planeado que fuera especial, pero después de todo lo sucedido, me sentía demasiado cansada para fingir celebración. Comimos en silencio. Ricardo apenas tocó su comida, empujando los pedazos de pollo por el plato con el tenedor. ¿Estás bien, mi amor?, le pregunté. Él asintió, pero yo conocía esa mirada. Estaba preocupado. Los niños siempre saben más de lo que los adultos creen. Saben cuando el dinero escasea, cuando las cosas están difíciles, cuando sus cuidadores están al borde del colapso. Vamos a estar bien, le aseguré, tomando su mano pequeña entre las mías. Siempre encontramos la manera, ¿verdad? Él apretó mi mano. Hicimos lo correcto, ¿abuela? ¿Con la señora Graciela? Mi garganta se cerró por la emoción. Hicimos exactamente lo correcto, Ricardo. Siempre hay que ayudar a quien lo necesita, incluso cuando nosotros también estamos pasando dificultades. Porque si todos solo pensáramos en nosotros mismos, el mundo sería un lugar muy frío y oscuro. Él pareció considerar esto, y después asintió con seriedad. Entonces no me arrepiento de mi alcancía. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente rodaron por mis mejillas. No me arrepiento tampoco, susurré. Esa noche, después de acostar a Ricardo, me senté en la pequeña sala mirando el árbol de Navidad que habíamos armado con decoraciones hechas a mano y luces que parpadeaban intermitentemente porque la conexión estaba fallando. Mi vestido gris estaba arruinado. Mientras ayudaba con el auto de Graciela, me había manchado con grasa del motor, había arrastrado la tela por el asfalto mojado. Probablemente no tenía arreglo. Era el único vestido presentable que poseía, y ahora estaba destruido.
También mis zapatos estaban embarrados, raspados. Mis manos olían a aceite de motor a pesar de haberlas lavado 3 veces. Mi cuerpo entero dolía de cansancio, la artritis punzaba cada articulación con venganza. Me sentía derrotada, exhausta, asustada. ¿Cómo íbamos a sobrevivir los próximos 10 días sin un centavo? ¿Qué pasaría si Ricardo se enfermaba? ¿Qué pasaría si el auto se descomponía? ¿Qué pasaría si surgía cualquier emergencia? No teníamos red de seguridad. No teníamos a nadie a quien recurrir. Estábamos completamente solos. Pero también, en algún lugar profundo de mi corazón cansado, había una pequeña chispa de paz. Habíamos hecho lo correcto. Habíamos ayudado a alguien que nos necesitaba. Y eso tenía que contar para algo. Tenía que significar algo. Me arrodillé frente al pequeño nacimiento que Ricardo y yo habíamos armado, con las figuritas de cerámica que habían pertenecido a mi madre. La figura del niño Jesús que Ricardo había llevado a bendecir estaba de vuelta en su lugar, acostada en el pequeño pesebre de paja. Recé. Recé como no había rezado en años. Recé por fortaleza, por provisión, por protección sobre Ricardo. Recé para que Graciela recordara devolverme el dinero, aunque me sentía culpable por siquiera pensar en eso. Recé para que encontráramos la manera de sobrevivir, como siempre habíamos hecho. Y recé para que algún día, de alguna forma, las cosas mejoraran. Que no siempre tuviéramos que vivir al borde del precipicio, un paso en falso lejos del desastre completo. Al día siguiente temprano, Graciela me llamó. Su voz sonaba animada, llena de energía. Mi hijo llegó anoche de su viaje. Ya le conté todo. Él va a ir conmigo al taller a recoger el auto. ¿Puede usted encontrarse con nosotros allá en 1 hora? Quiero presentarle a mi hijo y, por supuesto, devolverle su dinero. Acepté, sintiendo un alivio enorme. Al menos tendríamos algo de dinero de vuelta. Quizás no todo, pero algo era mejor que nada. Ricardo y yo nos arreglamos lo mejor que pudimos y condujimos al taller mecánico. Cuando llegamos, Graciela ya estaba allí con un hombre de unos 40 años, alto, de traje elegante, que claramente era su hijo. Ella corrió hacia mí en cuanto me vio bajar del auto y me abrazó como si fuéramos amigas de toda la vida. Margarita, esta es mi salvadora, le dijo a su hijo con voz emocionada. Esta mujer dejó todo en Navidad para ayudarme. Gastó su propio dinero, sacrificó su tiempo, arruinó su ropa. El hijo me extendió la mano con una sonrisa cortés pero distante. Mucho gusto. Mi madre me contó lo que hizo por ella. Muy amable de su parte. Sonaba educado pero apresurado, como alguien que tiene muchas cosas importantes que hacer y esto es solo un trámite más. Graciela abrió su bolso y sacó un sobre. Aquí está el dinero que le presté, dijo, poniendo el sobre en mis manos. $130, como prometí. Y quiero darle 100 más por todo lo que hizo. Por favor, acéptelos. Abrí el sobre y conté. Efectivamente, había $230. Sentí que podía respirar de nuevo. Con esto podíamos comprar comida, gasolina, las cosas que necesitábamos. No, Graciela, le dije, sacando los 100 extra e intentando devolvérselos. Solo quiero lo que presté. Usted no me debe nada más. Pero ella se negó a tomar el dinero de vuelta. Insisto, Margarita, usted no sabe lo que significó para mí no quedarme abandonada en esa carretera. Tengo el dinero, puedo pagarlo, y quiero hacerlo. Su hijo carraspeó. Mamá, ya nos retrasamos. Tenemos esa comida familiar. ¿Recuerdas? Todos nos están esperando. Graciela pareció recordar algo, y su rostro se iluminó aún más. Ay, es verdad. Margarita, mire, mi familia está organizando una comida hoy para celebrar que mi hijo regresó de su viaje. ¿Por qué no vienen usted y su nieto? Me encantaría que conociera a todos, y así podemos agradecerle como se merece. Yo miré a Ricardo, que me observaba con ojos esperanzados. Hacía tanto tiempo que no íbamos a una reunión familiar, a una verdadera celebración. Pero también me sentía incómoda. Éramos prácticamente desconocidas. ¿Realmente quería que apareciéramos en una reunión familiar? No quiero molestar, dije con suavidad. Seguramente su familia quiere tiempo a solas con usted. Graciela tomó mis manos. Por favor.
Significaría mucho para mí. Su hijo volvió a carraspear, esta vez con un toque de impaciencia apenas disimulado. Mamá, si van a venir, tiene que ser ahora. Ya vamos muy tarde. Terminamos aceptando, principalmente porque Ricardo me miraba con tanta ilusión que no pude negarme. Seguimos el auto de Graciela hasta una casa enorme en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Era el tipo de casa que yo solo había visto en revistas, con jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua, y una entrada circular donde ya estaban estacionados varios autos de lujo. Me sentí completamente fuera de lugar. Mi auto viejo y deteriorado se veía patético entre todos esos vehículos brillantes y costosos. Mi ropa, lo mejor que tenía pero claramente modesta y ya desgastada, parecía harapos comparada con la elegancia que seguramente encontraríamos adentro. Ricardo sintió mi tensión y apretó mi mano. «Está bien, abuela», susurró. «Solo es una comida». Yo asentí, tragando mi incomodidad, y bajamos del auto. Adentro, la casa era aún más impresionante. Techos altos, pisos de mármol, arte costoso en las paredes, muebles que probablemente costaban más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Había unas 15 personas reunidas en una sala enorme, todos vestidos con ropa elegante, conversando con copas de vino en las manos. Las conversaciones se detuvieron cuando entramos. Todos voltearon a vernos. Graciela nos presentó con entusiasmo, contando la historia de cómo la había ayudado en la carretera. «Esta es Margarita y su nieto Ricardo. Me salvaron ayer. Esta maravillosa mujer dejó todo para ayudarme cuando nadie más se detuvo». Hubo murmullos educados, sonrisas corteses, pero yo podía ver en sus ojos lo que realmente pensaban. Veían mi ropa barata, veían a Ricardo aferrándose a mi mano nerviosamente, veían que no pertenecíamos a su mundo. Una mujer con joyas deslumbrantes se acercó. «Qué lindo gesto», dijo con una voz que sonaba sincera pero también condescendiente. «Debe haber sido divino intervenir así en Navidad. Graciela realmente tiene suerte de que personas como usted todavía existan. Personas como usted». Las palabras me golpearon. No lo dijo con maldad, probablemente ni siquiera se dio cuenta de cómo sonó, pero el mensaje estaba claro. Éramos diferentes. Éramos de otra clase. Éramos caridad, no iguales. Sonreí educadamente y asentí, sin saber qué más decir. Nos sentamos a comer en un comedor espectacular con una mesa tan larga que parecía interminable. La comida era elaborada, platillos que yo ni siquiera sabía pronunciar correctamente, servidos en platos de porcelana fina que probablemente costaban más que mi renta mensual. Ricardo comía en silencio a mi lado, usando los cubiertos con cuidado extremo, aterrado de romper algo o hacer algún ruido inapropiado. La conversación durante la comida giró en torno a temas que me eran completamente ajenos. Hablaban de sus negocios, de inversiones, de viajes a lugares exóticos que yo nunca vería, de problemas que me parecían insignificantes comparados con las preocupaciones de supervivencia que yo enfrentaba diariamente. Una mujer se quejó de que su diseñador de interiores había tardado 3 semanas extra en terminar la remodelación de su casa de playa. 3 semanas completas, pueden creerlo, decía con indignación genuina. Otro hombre habló sobre lo difícil que era encontrar un buen profesor de golf para sus hijos. Yo escuchaba en silencio, sintiéndome cada vez más pequeña, más invisible. Graciela intentó incluirme en la conversación varias veces, preguntándome sobre mi vida, sobre Ricardo, pero cada vez que empezaba a hablar, alguien la interrumpía para cambiar de tema a algo más relevante para ellos. No era malicia deliberada, simplemente no estaban acostumbrados a escuchar a personas como yo. Éramos de mundos completamente diferentes. Después de la comida, mientras servían postres elaborados y café importado, el hijo de Graciela se acercó a ella y le susurró algo al oído. Ella asintió y luego me sonrió. «Margarita, mi hijo tiene que retirarse pronto a una reunión de negocios, pero antes quiere hablar con nosotras un momento. ¿Podemos pasar a la biblioteca?» Los 3 nos levantamos de la mesa y caminamos hacia una habitación forrada de libros del piso al techo, con sillones de cuero y una chimenea crepitante. El hijo de Graciela cerró la puerta detrás de nosotros y se volteó con una expresión seria. «Mire, señora Margarita», comenzó con tono profesional. «Mi madre me contó toda la historia con mucho detalle. Sé que usted gastó dinero que necesitaba para ayudarla. Sé que tiene dificultades económicas. Y aprecio genuinamente lo que hizo. Por eso quiero ofrecerle algo».
Sacó su chequera de un bolsillo interior de su saco. Voy a hacerle un cheque por $5,000. Considérelo un agradecimiento por cuidar de mi madre. $5,000. La cantidad era incomprensible para mí. Era más dinero del que había visto junto en años. Era suficiente para pagar todas mis deudas, para comprarle a Ricardo todo lo que necesitaba, para tener un colchón de seguridad por primera vez en tanto tiempo. Mi corazón latía con fuerza. Pero algo en la forma en que lo dijo, algo en su expresión, me hizo pausar. No era gratitud lo que veía en sus ojos. Era transacción. Era cerrar un asunto pendiente. Era pagar para no tener que pensar más en esto, para no sentirse obligado. Antes de que pudiera responder, él continuó. Solo necesito que firme esto, dijo, sacando un papel. Es simplemente un documento que dice que este pago es final y completo, y que no habrá más contacto o solicitudes futuras relacionadas con el incidente de ayer. Es estándar en estas situaciones. Entenderá que tenemos que protegernos. Hay muchas personas que intentan aprovecharse de familias como la nuestra. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Protegerse? ¿De mí? ¿Pensaba que yo había ayudado a su madre con la esperanza de sacar dinero? ¿Pensaba que esto era algún tipo de esquema? Graciela pareció incómoda. Hijo, no creo que eso sea necesario. Margarita no es ese tipo de persona. Él le lanzó una mirada que claramente decía que él sabía mejor. Mamá, tú eres demasiado confiada. Así es como funciona el mundo. Necesitamos proteger nuestros intereses. Miré el cheque que sostenía en su mano. $5,000 que resolverían tantos problemas. $5,000 que harían la vida de Ricardo mucho más fácil. $5,000 a cambio de mi dignidad, a cambio de aceptar que me vieran como una oportunista, como alguien de quien había que protegerse. Las manos me temblaban. La tentación era enorme. Pero entonces pensé en Ricardo esperándome afuera. Pensé en lo que le había dicho la noche anterior sobre ayudar a otros incluso cuando nosotros también estamos pasando dificultades. Pensé en el tipo de ejemplo que quería ser para él. No, dije finalmente con voz firme a pesar del temblor en mis manos. No voy a aceptar ese dinero. Ni voy a firmar ese documento. El hijo de Graciela pareció genuinamente sorprendido. ¿Perdón? Yo no ayudé a su madre esperando nada a cambio, continué, sintiendo como la emoción me apretaba la garganta. La ayudé porque era lo correcto. Porque estaba en problemas y yo podía hacer algo al respecto. No necesito su dinero y definitivamente no necesito firmar un papel que me trata como si fuera una estafadora. Graciela tenía lágrimas en los ojos. Margarita, por favor, no se ofenda. Mi hijo solo está tratando de ser cuidadoso. Pero yo puedo ver quién es usted. Sé que su corazón es puro. Acepte el dinero, por favor. No es caridad, es gratitud genuina. Negué con la cabeza. Ya me devolvió lo que presté, más $100 extra que tampoco quería aceptar, pero que usted insistió. Eso es suficiente. No quiero nada más. El hijo de Graciela se guardó el cheque con un gesto que mezclaba alivio y desdén. Como guste, dijo secamente. Entonces supongo que no hay nada más que discutir. Tengo que irme a mi reunión. Salió de la biblioteca sin despedirse siquiera. Graciela se quedó conmigo, tomando mis manos entre las suyas. Lo siento mucho, susurró. Mi hijo es un buen hombre, pero a veces es demasiado práctico. Demasiado desconfiado. El mundo de los negocios lo ha hecho así. Por favor, no juzgue mal a mi familia. Yo asentí, aunque por dentro sentía un vacío creciente. No los juzgo, Graciela. Simplemente creo que es mejor que Ricardo y yo nos vayamos. Claramente no encajamos aquí. Ella protestó, intentó convencerme de quedarme, pero yo ya había tomado la decisión. Busqué a Ricardo, que estaba sentado solo en un rincón de la sala mientras los demás adultos conversaban ignorándolo completamente. Nos vamos, mi amor, le dije con suavidad. Él asintió sin hacer preguntas, probablemente tan incómodo como yo en ese lugar. Graciela nos acompañó hasta la puerta. Me dio su número telefónico escrito en una tarjeta elegante. Por favor, llámeme. Me gustaría mantener contacto. Me gustaría conocerla mejor, en un ambiente diferente. Tomé la tarjeta por cortesía, pero dudaba que realmente la usara. Gracias por todo, Graciela.
Cuídese mucho. Ella nos abrazó una última vez, y pude sentir su sinceridad. Ella realmente era una buena persona. Pero su mundo y el mío eran demasiado diferentes. Había una brecha que ninguna cantidad de buenas intenciones podía cerrar completamente. Condujimos de regreso a casa en silencio. Ricardo finalmente preguntó, ¿por qué no aceptaste el dinero, abuela? Era mucho dinero. Podríamos haber comprado tantas cosas. Porque algunas cosas son más importantes que el dinero, respondí, aunque mi voz sonó menos convincente de lo que pretendía. Como nuestra dignidad. Como no dejar que nadie nos haga sentir menos de lo que somos. Ricardo consideró esto. ¿Pero no necesitamos dinero? Claro que necesitamos dinero, admití. Pero no a cualquier precio. No si significa aceptar que nos vean como aprovechados o estafadores. Prefiero ser pobre con dignidad que rica sintiéndome sucia. Él asintió lentamente. Creo que entiendo. Espero que entiendas cuando seas mayor, pensé, porque en ese momento yo misma apenas entendía si había tomado la decisión correcta. $5,000 que habían estado al alcance de mi mano. $5,000 que había rechazado por orgullo, por principios. ¿Había sido valiente o simplemente tonta? Los siguientes días fueron duros. Muy duros. El dinero que Graciela me había devuelto ayudó, pero apenas. Pagué las facturas más urgentes, compré comida básica, pero seguíamos viviendo al límite. Mi artritis empeoró con el frío intenso de enero, y no tenía dinero para los medicamentos que realmente necesitaba. Me conformaba con analgésicos baratos que apenas tocaban el dolor. Ricardo volvió a la escuela después de las vacaciones, y yo notaba cómo sus zapatos con agujeros dejaban entrar la nieve. Llegaba a casa con los pies mojados y fríos. Intenté poner cartón dentro de los zapatos para tapar los agujeros, pero era una solución temporal y poco efectiva. Una noche, 6 días después de Navidad, Ricardo desarrolló fiebre. Alta. Muy alta. 39 grados que no bajaban con nada. Lo acosté en su cama, le puse paños fríos en la frente, le di todo el medicamento que teníamos en casa. Pero la fiebre no cedía. A las 2 de la mañana estaba peor. Temblaba incontrolablemente, deliraba, decía cosas sin sentido. Entré en pánico. Necesitaba llevarlo al hospital, pero eso significaba gastos que no podíamos afrontar. Significaba cuenta de emergencias, medicamentos, posibles estudios. Dinero que simplemente no teníamos. Pero no podía arriesgar la vida de Ricardo por dinero. Envolví a mi nieto en mantas, lo cargué hasta el auto aunque mi espalda y brazos protestaban con dolor agudo, y conduje al hospital más cercano. La sala de emergencias estaba llena. Esperamos 3 horas antes de que un médico pudiera vernos. 3 horas en las que Ricardo se puso cada vez peor, en las que yo recé con desesperación creciente. Finalmente nos atendieron. El médico, un hombre joven y cansado, examinó a Ricardo con eficiencia profesional. Es una infección respiratoria severa, diagnosticó. Necesita antibióticos inmediatamente. Voy a recetarle un tratamiento de 7 días. También necesita reposo absoluto y mucho líquido. ¿Cuánto cuestan los antibióticos?, pregunté con voz temblorosa. Él consultó en su computadora. Este que necesita cuesta alrededor de $80 por el tratamiento completo. $80 que no tenía. Había gastado casi todo el dinero de Graciela en facturas urgentes y comida. Me quedaban quizás $30 hasta el próximo depósito de pensión en 4 días más. El médico debe haber visto la desesperación en mi rostro porque su expresión se suavizó. ¿Tienes seguro médico? Solo el básico del gobierno, que no cubre medicamentos. Él suspiró. Déjeme ver qué puedo hacer. Salió de la habitación y regresó 10 minutos después con unas muestras médicas. Esto debería cubrir al menos 3 días del tratamiento, dijo, entregándome varios blísteres de pastillas. No es el tratamiento completo, pero es algo. Para el resto, intente hablar con el trabajador social del hospital. A veces tienen fondos de emergencia para casos como el suyo. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Nos fuimos del hospital con las muestras médicas y una factura de $120 por la consulta de emergencia que no tenía idea cómo pagaría. Ricardo iba dormido en mis brazos, todavía con fiebre pero al menos con algo de medicamento en su sistema. Llegamos a casa cuando el sol comenzaba a salir. Lo acosté en su cama,
Le di la primera dosis de antibiótico y me senté a su lado observándolo respirar. Su carita estaba pálida, sudorosa, tan frágil. Este niño era todo mi mundo. Todo lo que me quedaba de mi hija, de mi familia. Y yo estaba fallándole. No podía darle las cosas básicas que necesitaba. No podía mantenerlo saludable, seguro, protegido. Pensé en los $5,000 que había rechazado. Con ese dinero, Ricardo habría tenido zapatos nuevos que no dejaran entrar la nieve. Quizás no se habría enfermado. Con ese dinero, podría comprar todos los medicamentos que necesitaba sin tener que rogar por muestras médicas. Con ese dinero, no estaríamos viviendo esta pesadilla constante de supervivencia. ¿Había sido un error rechazarlo? ¿Había puesto mi orgullo por encima del bienestar de mi nieto? Las dudas me consumían. Pero entonces recordé la expresión en el rostro del hijo de Graciela. Recordé ese documento que quería que firmara, tratándome como una amenaza, como alguien de quien protegerse. ¿Realmente habría valido la pena aceptar dinero bajo esas condiciones? ¿Habría podido vivir conmigo misma? No lo sabía. Honestamente no lo sabía. Solo sabía que estaba cansada. Tan cansada. Cansada de luchar, de apenas sobrevivir, de tomar decisiones imposibles entre dignidad y necesidad. Al tercer día del tratamiento, las muestras médicas se acabaron. Ricardo todavía tenía fiebre, aunque más baja. Necesitaba los 4 días restantes de antibióticos. Fui a la farmacia y pregunté por el precio. $55 por lo que faltaba del tratamiento. Yo tenía 25. El farmacéutico, un hombre mayor de expresión amable, notó mi angustia. ¿Es para su nieto?, preguntó con suavidad. Asentí sin poder hablar. Déjeme ver, murmuró, y comenzó a revisar opciones en su computadora. Hay una versión genérica que cuesta 35. No es exactamente la misma marca, pero funciona igual de bien. Todavía me faltaban $10. Busqué desesperadamente en mi cartera, en todos los bolsillos, esperando encontrar alguna moneda olvidada. Nada. El farmacéutico me observaba. Señora, dijo finalmente, ¿sabe qué? Hoy es mi cumpleaños. Y cuando es mi cumpleaños, me gusta hacer algo bueno por alguien. Considere esos $10 mi regalo de cumpleaños para su nieto. Casi me derrumbé ahí mismo. La bondad de ese extraño, su generosidad cuando no tenía obligación alguna de ayudarme, me rompió. Tomé el medicamento con manos temblorosas y le agradecí una y otra vez. Él solo sonrió. Cuide bien a ese niño. Y usted también cuídese. Regresé a casa con el medicamento y se lo di a Ricardo. Esa noche, finalmente, la fiebre comenzó a bajar. Su color volvió. Empezó a comer un poco. Íbamos a estar bien. Por ahora. Pero esa experiencia me dejó marcada. Me dejó aterrada de lo frágil que era nuestra situación, de lo cerca que estábamos siempre del desastre. Una enfermedad, un gasto inesperado, cualquier cosa podía destruirnos. Vivíamos en el borde de un precipicio, y cualquier ráfaga de viento podía empujarnos al vacío. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de cuidar a Ricardo, estirar cada centavo, rezar para que no surgiera ninguna otra emergencia. Y entonces, el día 10 después de Navidad, todo cambió. Yo estaba en la cocina preparando un caldo simple para Ricardo, quien finalmente se sentía mejor después de completar su tratamiento de antibióticos, cuando escuché su voz gritando desde la sala. «Abuela, abuela, ven rápido. Enciende la televisión inmediatamente». El tono de urgencia en su voz me asustó. Dejé la olla en la estufa y corrí hacia la sala esperando encontrar alguna emergencia. Ricardo estaba de pie frente al televisor apagado, rebotando de emoción y nerviosismo. Marcos me acaba de llamar. Dice que encendamos el canal de noticias ahora mismo. Dice que estás en la televisión. ¿Qué? Eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué estaría yo en la televisión? Debía ser un error de su amigo. Pero Ricardo ya había encendido el aparato y estaba cambiando canales frenéticamente. Se detuvo en uno de los noticieros nacionales más importantes del país. Y ahí, llenando la pantalla, estaba una fotografía mía. Era una imagen que no recordaba que me hubieran tomado, probablemente de alguna red social o documento oficial. Me quedé paralizada, sin poder procesar lo que veía.
La presentadora del noticiero hablaba con voz emocionada. Esta es Margarita, una mujer de 62 años que el día de Navidad protagonizó un acto de bondad extraordinaria que nos recuerda que todavía existen héroes anónimos entre nosotros. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué estaba pasando? La imagen cambió y apareció Graciela sentada en un estudio de televisión, vestida elegantemente, con maquillaje profesional. Se veía muy diferente a la mujer asustada y temblorosa que había encontrado en la carretera. Yo quiero contarles mi historia, decía Graciela mirando directamente a la cámara, porque creo que en estos tiempos donde a menudo solo escuchamos malas noticias, necesitamos celebrar a las personas buenas que todavía caminan entre nosotros. El día de Navidad, mi auto se descompuso en una carretera desierta. Hacía un frío terrible, estaba cayendo nieve, y yo estaba completamente sola y aterrada. Pasaron muchos autos. Decenas de autos. Nadie se detuvo. Nadie. Excepto Margarita. La cámara mostraba ahora imágenes de la carretera donde me había detenido, probablemente filmadas después para ilustrar la historia. Graciela continuaba narrando con voz quebrada por la emoción. Margarita conducía un auto viejo. Claramente ella misma no tenía mucho. Pero se detuvo. Se bajó en medio del frío brutal con su nieto pequeño y me preguntó si necesitaba ayuda. Pasó horas conmigo. Llamó a un mecánico que cobraba una fortuna por salir en día festivo. Y cuando yo no tenía suficiente dinero en efectivo, esta mujer increíble usó sus propios ahorros. Después me enteré de que era todo el dinero que tenía hasta su próximo cheque de pensión. Todo. Y lo gastó en una desconocida. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había llegado esta historia a la televisión nacional? ¿Por qué Graciela estaba contándolo públicamente? La presentadora del noticiero intervenía ahora. Señora Graciela, para nuestros televidentes que quizás no la conocen, usted es Graciela Mendoza, fundadora de la Fundación Esperanza y Luz, una de las organizaciones benéficas más importantes del país. Ha dedicado décadas a ayudar a familias necesitadas. ¿Qué la motivó a compartir públicamente esta historia? Graciela se secó una lágrima que rodaba por su mejilla. Porque me di cuenta de algo importante. Yo he pasado toda mi vida ayudando a otros, dando caridad, organizando eventos benéficos. Y está bien, es importante. Pero Margarita me enseñó algo más profundo. Ella no me ayudó porque tuviera recursos sobrantes. Me ayudó a pesar de no tenerlos. Me ayudó sacrificando lo que ella misma necesitaba desesperadamente. Eso es verdadera bondad. Eso es verdadero heroísmo. La imagen cambió nuevamente y ahora mostraban mi casa desde afuera. Alguien había venido y filmado nuestra pequeña vivienda humilde. Sentí una mezcla de vergüenza y exposición. Todo el país estaba viendo dónde vivíamos, viendo nuestra pobreza expuesta. Según nuestras investigaciones, continuaba la presentadora, Margarita vive con su nieto Ricardo de 8 años. Es viuda y sobrevive con una pensión mínima de $400 mensuales. Está criando sola a su nieto después de que la madre del niño, su única hija, falleciera en un accidente hace 3 años. A pesar de sus propias dificultades extremas, no dudó en ayudar a una desconocida en Navidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Ricardo se acercó y me abrazó fuerte. «Abuela, eres famosa», susurró con una mezcla de asombro y orgullo. Pero yo no me sentía famosa. Me sentía expuesta, vulnerable, como si hubieran desnudado mi vida frente a millones de extraños. Graciela volvió a aparecer en pantalla. Por eso decidí que no podía quedarme callada. Margarita merece ser reconocida. Merece que el país sepa que existen personas como ella. Y francamente, merece ayuda. Mi fundación va a establecer un fondo educativo completo para Ricardo, asegurando que pueda estudiar hasta la universidad sin preocupaciones financieras. También vamos a proporcionar apoyo mensual a Margarita para que pueda vivir con dignidad, sin el estrés constante de apenas sobrevivir. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un fondo educativo para Ricardo? ¿Apoyo mensual? ¿Esto era real? La presentadora sonreía ampliamente. Pero eso no es todo. Después de que compartiéramos esta historia en nuestras redes sociales esta mañana, la respuesta ha sido abrumadora. Miles de personas han contactado a la Fundación Esperanza y Luz ofreciendo donaciones específicamente para Margarita y Ricardo. Empresas locales han ofrecido trabajo a Margarita.
Una clínica médica privada ofreció atención médica gratuita para ambos. Un concesionario de autos ofreció donarle un vehículo nuevo. La comunidad se ha volcado completamente para ayudar a esta mujer que ayudó sin esperar nada a cambio. Mi teléfono comenzó a sonar. Y siguió sonando. Y no paró. Llamadas de números desconocidos, mensajes de texto, notificaciones en redes sociales que ni sabía que tenía. Ricardo miraba su propio teléfono, el simple aparato que le había comprado para emergencias. Abuela, Marcos dice que toda su familia está viendo la noticia. Y su mamá quiere hablar contigo. La vecina de al lado, Leticia, llegó corriendo a la puerta tocando frenéticamente. Margarita. Margarita, estás en la televisión. Todo el país está hablando de ti. Abrí la puerta aturdida y Leticia me abrazó llorando. Siempre supe que eras un ángel. Siempre lo supe. Y ahora todos lo saben también. En las siguientes horas, mi pequeña casa se convirtió en un torbellino. Norma, otra vecina, llegó con comida. Otros vecinos que apenas conocía aparecieron para felicitarme, para abrazarme, para decirme lo orgullosos que estaban. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas querían entrevistas. La Fundación de Graciela llamó para coordinar los detalles del apoyo que habían prometido. Personas completamente desconocidas me escribían mensajes de agradecimiento por restaurar su fe en la humanidad. Era abrumador. Completamente abrumador. Esa noche, después de que finalmente todos se fueron y Ricardo se durmió exhausto por la emoción, me senté sola en la sala mirando mi teléfono lleno de mensajes sin leer. La televisión seguía encendida en volumen bajo, y varios canales continuaban repitiendo la historia. Mi historia. Una vida que había sido privada, llena de luchas silenciosas y dignidad callada, ahora era conocimiento público. Todo el país sabía de mi pobreza, de mis dificultades, de mis sacrificios. Parte de mí se sentía violada, expuesta. Pero otra parte, una parte más profunda, sentía algo diferente. Esperanza. Por primera vez en años, sentía esperanza real de que las cosas podrían mejorar. De que Ricardo tendría oportunidades que yo nunca pude darle. De que no tendríamos que vivir cada día al borde del colapso. Tomé mi teléfono y marqué el número de Graciela que ella me había dado. Contestó al primer timbre. ¿Margarita? Su voz sonaba ansiosa. Graciela, ¿por qué hiciste esto?, pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué expusiste mi vida así frente a todo el país? Hubo un silencio breve del otro lado. Después escuché su voz suave pero firme. Porque lo merecías, Margarita. Porque necesitaba que el mundo supiera que todavía existen personas verdaderamente buenas. Y porque, sinceramente, después de ver cómo mi propio hijo te trató, después de ver cómo mi familia te hizo sentir incómoda en mi casa, sentí vergüenza. Vergüenza profunda. Yo quería compensarte de alguna manera, pero sabía que tú no aceptarías mi dinero directamente. Eres demasiado orgullosa, demasiado digna. Entonces pensé que si compartía tu historia, si el mundo conocía lo que hiciste, quizás la ayuda vendría de una forma que no pudieras rechazar. No como caridad de una persona rica, sino como reconocimiento de una comunidad agradecida. Sus palabras me golpearon fuerte. Había calculado todo esto. Había predicho que yo rechazaría su ayuda personal, pero que no podría rechazar el apoyo de miles de desconocidos. Y tenía razón. ¿Cómo podía rechazar un fondo educativo para Ricardo cuando venía de una fundación establecida y de donaciones públicas? ¿Cómo podía decir que no a oportunidades que cambiarían la vida de mi nieto? No podía. Y ella lo sabía. ¿Estás molesta conmigo?, preguntó Graciela con voz preocupada. Pensé en eso. ¿Estaba molesta? Estaba confundida, abrumada, asustada de toda esta atención. ¿Pero molesta? No sé, respondí honestamente. Es todo tan repentino, tan público. No estoy acostumbrada a esto. Entiendo, dijo ella. Y si verdaderamente quieres que detenga todo, lo haré. Puedo hacer otra conferencia de prensa pidiendo privacidad para ti. Pero Margarita, piensa en Ricardo. Piensa en las oportunidades que ahora tiene. Educación garantizada hasta la universidad. Atención médica. Un futuro que no esté lleno de las mismas luchas que tú has enfrentado. ¿No vale la pena algo de incomodidad temporal por eso? Tenía razón. Por supuesto que tenía razón.
Ricardo lo merecía todo y más. Y si mi incomodidad era el precio para darle eso, era un precio que debía pagar. Está bien, dije finalmente. Acepto la ayuda. Pero necesito que entiendas algo. Yo no hice lo que hice para obtener reconocimiento o recompensas. Lo hice porque era lo correcto. Y no quiero que esta historia se convierta en algo más de lo que fue, una persona ayudando a otra en un momento de necesidad. Nada más. Lo entiendo perfectamente, respondió Graciela. Y prometo manejar todo con la mayor dignidad posible. Mañana me gustaría que vinieras a mi fundación para discutir los detalles del apoyo. ¿Te parece bien a las 10 de la mañana? Acepté y colgamos. Esa noche dormí poco, mi mente dando vueltas con todo lo que había sucedido. Al día siguiente me arreglé lo mejor que pude y llevé a Ricardo conmigo a las oficinas de la Fundación Esperanza y Luz. Era un edificio impresionante en el centro de la ciudad, moderno y elegante. Cuando entramos, varios empleados nos reconocieron inmediatamente y nos saludaron con calidez genuina. Graciela nos recibió personalmente y nos llevó a su oficina. Durante las siguientes 2 horas, repasamos todos los detalles. El fondo educativo para Ricardo estaba completamente establecido y cubriría no solo universidad sino también cualquier curso, actividad extracurricular o material que necesitara. Me ofrecieron un trabajo de medio tiempo en la fundación misma, ayudando a coordinar programas de asistencia a familias necesitadas. El salario era modesto pero justo, y significaba un ingreso estable además de mi pensión. También habían coordinado con la clínica médica que había ofrecido ayuda, asegurando que tanto Ricardo como yo tuviéramos atención completa incluyendo medicamentos. Era más de lo que jamás había soñado. Más de lo que creía posible. Lágrimas de gratitud rodaban por mis mejillas mientras Graciela explicaba cada detalle. Cuando salimos de su oficina, encontramos que varios periodistas se esperaban afuera del edificio. Graciela había advertido que esto podría pasar. ¿Quieres hablar con ellos?, preguntó con suavidad. ¿O podemos salir por la entrada trasera? Miré a los periodistas, sus cámaras listas, sus micrófonos extendidos. Pensé en todas las personas que habían visto la historia, que habían donado, que habían ofrecido ayuda. Les debía al menos un agradecimiento. Hablaré, decidí. Salimos y los periodistas nos rodearon inmediatamente. Las preguntas llegaban de todas direcciones. ¿Cómo se siente con toda esta atención? ¿Esperaba que su historia se volviera viral? ¿Qué mensaje tiene para las personas que la admiran? Levanté una mano pidiendo silencio. Quiero agradecerles a todos. Comencé con voz temblorosa. A Graciela por su generosidad, a todas las personas que han donado y ofrecido ayuda, a la comunidad por su apoyo abrumador. Pero quiero decir algo importante. Yo no soy una heroína. No soy especial. Solo hice lo que cualquier persona decente debería hacer, ayudar a alguien en necesidad. No lo hice por reconocimiento o recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Y mi esperanza es que esta historia inspire a otros no a admirarme a mí, sino a actuar ellos mismos cuando vean a alguien que necesita ayuda. Un periodista preguntó, ¿es verdad que rechazó $5,000 que le ofrecieron inicialmente? La pregunta me tomó por sorpresa. Claramente alguien había filtrado esa información. Miré brevemente a Graciela, quien parecía tan sorprendida como yo. Sí, es verdad, admití finalmente. ¿Por qué?, preguntó otro periodista con curiosidad genuina. Porque venía con condiciones que no podía aceptar, expliqué cuidadosamente sin querer avergonzar a Graciela o su familia. Porque el dinero nunca debe venir a costa de la dignidad de uno. Prefiero vivir modestamente con mi autorrespeto intacto que cómodamente sintiéndome menos que otros. Esa respuesta resonó. Vi como varios periodistas asentían, como algunas personas en la pequeña multitud que se había reunido comenzaron a aplaudir. Las entrevistas continuaron por 20 minutos más antes de que Graciela finalmente interviniera diciendo que necesitábamos privacidad. Nos escoltó a nuestro auto y nos despedimos con un abrazo. Nos vemos en tu primer día de trabajo la próxima semana, dijo con una sonrisa. Mientras conducía a casa, Ricardo estaba inusualmente callado. ¿Estás bien, mi amor?, pregunté. Él asintió lentamente. Abuela, ¿por qué algunas personas tienen tanto y otras tan poco? Es una pregunta difícil, admití. No siempre es justo. Pero lo importante es cómo tratamos a otros sin importar cuánto tengamos.
Graciela tiene mucho dinero, pero también tiene un buen corazón. Usa su riqueza para ayudar. Y nosotros, aunque teníamos poco, también ayudamos. Eso es lo que cuenta. Él consideró esto. Cuando sea grande, quiero ayudar a personas como tú me ayudaste a mí, como tú ayudaste a la señora Graciela. Mi corazón se llenó de orgullo. Eso sería maravilloso, Ricardo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La atención mediática gradualmente disminuyó, aunque ocasionalmente algún canal repetía la historia. Varios políticos intentaron usar mi historia para sus propias agendas, pero yo rechacé todas las invitaciones a eventos políticos. No quería que me usaran. Sin embargo, algo inesperado sucedió 3 días después. Estaba en casa organizando documentos para mi nuevo trabajo cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré frente a un hombre que reconocí inmediatamente, aunque nunca lo había visto en persona. Era Francisco, el padre biológico de Ricardo. El hombre que había abandonado a mi hija cuando supo que estaba embarazada. El hombre que nunca había mostrado el más mínimo interés en su hijo. Hasta ahora. Margarita, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué gusto verte. He estado siguiendo las noticias. Muy impresionante lo que has logrado. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué quieres, Francisco? Él miró hacia adentro de la casa. ¿Está Ricardo? Me gustaría verlo. Han pasado tantos años. Mi instinto protector se activó inmediatamente. No, no vas a verlo. No tienes derecho. Él levantó las manos en gesto apaciguador. Vamos, Margarita. Sé que cometí errores en el pasado. Grandes errores. Pero soy su padre. Y ahora que las cosas están mejorando para ustedes, pensé que quizás podríamos hablar sobre mi rol en la vida de Ricardo. Vi en sus ojos lo que realmente quería. No era amor paternal ni arrepentimiento genuino. Era oportunismo puro. Había visto las noticias, había escuchado sobre el dinero, sobre las oportunidades. Y ahora quería su pedazo. Vete, dije firmemente. No eres bienvenido aquí. Ricardo no te conoce y no tiene ningún interés en conocerte. Su expresión cambió, volviéndose más dura. Soy su padre legal, Margarita. Tengo derechos. Derechos que abandonaste hace 8 años, repliqué. No firmaste el acta de nacimiento. Nunca pagaste manutención. Nunca mostraste interés. No tienes derecho sobre él. Francisco dio un paso más cerca, intimidante. Eso lo veremos. Tengo un abogado. Y creo que cualquier juez vería con buenos ojos que un padre quiera reconectar con su hijo ahora que está en una mejor posición para proveer. Cerré la puerta en su cara y puse el seguro con manos temblorosas. A través de la ventana lo vi quedarse parado varios minutos más, mirando la casa, antes de finalmente irse. Mi corazón latía descontrolado. Esto era exactamente lo que había temido. Que el dinero, la atención, trajera personas del pasado con intenciones oscuras. Ricardo salió de su habitación. ¿Quién era? ¿Abuela? Nadie importante, mentí, aunque mi voz sonaba tensa. Solo alguien vendiendo algo. Pero Ricardo era más perceptivo de lo que yo le daba crédito. Te escuché hablar fuerte. Estás asustada. Me arrodillé frente a él y tomé sus manos. Escúchame bien, Ricardo. Si alguna vez un hombre llamado Francisco intenta acercarse a ti, en la escuela o en cualquier lugar, no hables con él. Vienes directamente conmigo o le dices a un maestro. ¿Entendido? Sus ojos se agrandaron con miedo. ¿Quién es Francisco? Es alguien de mi pasado que no es buena persona. Solo prométeme que harás lo que te digo. Él asintió seriamente. Te lo prometo, abuela. Esa noche llamé a Graciela y le conté lo sucedido. Ella se mostró inmediatamente preocupada y me conectó con los abogados de su fundación. Al día siguiente me reuní con ellos. Examinaron mi situación legal cuidadosamente. Margarita, dijeron, usted tiene custodia de facto de Ricardo desde hace 3 años, pero nunca formalizó la custodia legal. Eso la deja vulnerable. Francisco técnicamente podría pelear por derechos parentales. Sentí que el mundo se derrumbaba. Después de todo lo que habíamos pasado, después de criar a Ricardo sola, ¿podía perderlo por un tecnicismo legal? Los abogados vieron mi pánico.
No se preocupe. Vamos a iniciar inmediatamente el proceso de custodia permanente. Y vamos a documentar todo el abandono de Francisco. El hecho de que nunca contribuyó económicamente, nunca visitó, nunca mostró interés. Ningún juez le daría custodia bajo estas circunstancias. Especialmente ahora que usted tiene estabilidad económica y apoyo. Pero las palabras no me tranquilizaron completamente. Conocía historias de padres biológicos que aparecían de la nada y complicaban todo. Durante las siguientes semanas, Francisco no se quedó quieto. Presentó una demanda oficial solicitando custodia compartida de Ricardo. Sus abogados argumentaban que él había estado ausente por problemas personales, pero que ahora estaba listo para ser padre. Decían que Ricardo merecía conocer a su padre biológico. Yo sabía la verdad. Habían investigado y descubierto que Francisco tenía deudas de juego significativas. Había perdido su trabajo recientemente. Estaba desesperado por dinero. Y veía a Ricardo, o más específicamente el fondo educativo establecido para Ricardo, como su boleto de salida. La batalla legal comenzó oficialmente. Tuvimos que presentarnos en corte para una audiencia preliminar. Ver a Francisco sentado del otro lado de la sala, vestido con un traje barato probablemente prestado, fingiendo ser un padre arrepentido, me enfureció. El juez escuchó ambas partes. Francisco lloró, actuó arrepentimiento, habló sobre cómo había cometido errores pero que amaba a su hijo. Mis abogados presentaron evidencia de su completo abandono, de sus deudas, de su historial laboral inestable. Pero el juez no tomó una decisión ese día. Ordenó evaluaciones psicológicas para ambas partes, investigaciones de servicios sociales, y programó una audiencia completa para 6 semanas después. 6 semanas de incertidumbre absoluta. 6 semanas preguntándome si perdería a Ricardo. El estrés me estaba matando. No podía dormir, apenas podía comer. Mi artritis empeoró tanto que algunos días apenas podía moverme. Pero ahora tenía acceso a medicamentos adecuados, así que al menos el dolor físico era manejable. El dolor emocional era otra historia. Ricardo se dio cuenta de todo. Le expliqué en términos simples que su padre biológico quería conocerlo, pero que yo estaba luchando para asegurarme de que él pudiera decidir. «Yo quiero quedarme contigo, abuela», dijo con voz pequeña. «¿Eso cuenta?» «Eso cuenta más que nada», le aseguré. «Y voy a hacer todo lo posible para que así sea». La trabajadora social asignada al caso vino a nuestra casa varias veces. Entrevistó a Ricardo, me entrevistó a mí, examinó nuestra dinámica familiar. Habló con maestros de Ricardo, con vecinos, con Graciela. Todos dijeron lo mismo. Ricardo estaba feliz, bien cuidado, amado. Florecía bajo mi cuidado. Mientras tanto, Francisco continuaba su actuación pública. Dio entrevistas a medios sensacionalistas hablando sobre cómo había sido excluido injustamente de la vida de su hijo. Como ahora que había dinero involucrado, la abuela no quería compartir. Intentó pintarme como codiciosa, como alguien que usaba a Ricardo para acceder a fondos. Algunas personas le creyeron. Recibí mensajes de odio en redes sociales, acusaciones de que estaba robándole un hijo a su padre. Fue devastador. Pero muchas más personas me apoyaron. Recordaban la historia original, conocían mi carácter. Graciela dio otra entrevista defendiéndome públicamente, explicando que el fondo educativo estaba completamente protegido y solo podía usarse para beneficio directo de Ricardo. Que no había forma de que yo o nadie más pudiera acceder a ese dinero para uso personal. Finalmente llegó el día de la audiencia final. La sala de corte estaba llena. Algunos periodistas habían logrado entrar. Vecinos como Leticia y Norma estaban allí apoyándome. Graciela estaba sentada en primera fila. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Lo que siguió fueron 4 horas de testimonios. Francisco habló primero, con su abogado presentándolo como padre reformado. Pero bajo interrogatorio cruzado de mis abogados, la fachada comenzó a desmoronarse. ¿Es verdad que tiene deudas de juego por más de $30,000? Sí, pero estoy trabajando en pagarlas. ¿Es verdad que fue despedido de sus últimos 3 trabajos? Fueron malentendidos. ¿Es verdad que nunca intentó contactar a Ricardo en 8 años hasta que vio las noticias sobre el fondo educativo? Eso no es justo. Estaba pasando por momentos difíciles. Los abogados fueron implacables. Presentaron evidencia de sus mentiras,
de sus intentos de acceder al fondo educativo, de conversaciones grabadas donde admitía que solo quería custodia por el dinero. Francisco se desmoronó. Se puso agresivo, gritó, reveló su verdadera naturaleza ante el juez. Después testifiqué yo. Hablé sobre los últimos 3 años criando a Ricardo sola. Sobre las dificultades, los sacrificios, pero también la alegría. Sobre cómo Ricardo era mi mundo entero. Hablé sobre el día de Navidad que cambió todo, sobre cómo había tratado de criar a Ricardo con valores de bondad y compasión. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras hablaba. Finalmente, el juez pidió hablar con Ricardo en privado. Se llevaron a mi nieto a una sala separada. Los 20 minutos que estuvo allí fueron los más largos de mi vida. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos de llorar, pero me sonrió valientemente. El juez revisó sus notas, por lo que pareció una eternidad. Después levantó la vista y habló. He escuchado todos los testimonios. He revisado toda la evidencia. Y he hablado extensamente con Ricardo. Mi decisión es la siguiente. La custodia completa y permanente se otorga a Margarita. Francisco no recibirá derechos de visita a menos que Ricardo, cuando sea mayor, decida iniciar contacto voluntariamente. Además, se emite una orden de restricción prohibiendo a Francisco acercarse a menos de 100 metros de Ricardo o su escuela. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me desmayo. Ricardo corrió hacia mí y nos abrazamos llorando mientras Francisco salía furioso de la sala gritando obscenidades que el juez ordenó fueran removidas del acta. Era nuestro. Ricardo era oficialmente mío. Nadie podía quitármelo. Nunca. Esa noche celebramos en nuestra pequeña casa. Leticia y Norma trajeron comida, Graciela vino con un pastel enorme, y varios vecinos se unieron espontáneamente. Fue una celebración modesta pero llena de amor genuino. Ricardo estaba radiante de felicidad. Abuela, ¿esto significa que nunca me voy a ir de tu lado?, preguntó con esos ojos grandes que tanto amaba. Nunca, mi amor. Tú y yo somos familia para siempre. Los meses siguientes fueron de transformación gradual. Comencé mi trabajo en la fundación de Graciela y descubrí que era increíblemente gratificante. Ayudaba a coordinar programas de asistencia para familias en situaciones similares a la que yo había vivido. Podía empatizar genuinamente con sus luchas porque las había vivido. Mi experiencia se convirtió en mi mayor fortaleza laboral. El ingreso adicional, aunque modesto, marcó una diferencia enorme. Por primera vez en años no vivía con ansiedad constante sobre dinero. Podía comprar comida sin calcular cada peso. Podía llevar a Ricardo al doctor sin pánico por el costo. Podía dormir por las noches sin preocuparme por la próxima factura impagable. La clínica médica que había ofrecido ayuda resultó ser una bendición. Finalmente recibí tratamiento adecuado para mi artritis. Medicamentos que realmente funcionaban, terapia física, apoyo nutricional. El dolor que había sido mi compañero constante por años comenzó a disminuir. Me sentía más joven, más capaz, más viva. Ricardo floreció de maneras que nunca imaginé posibles. Con la seguridad del fondo educativo, se inscribió en clases de música que siempre había querido tomar pero que nunca pudimos costear. Resultó tener talento natural para la guitarra. También se unió al equipo de fútbol de la escuela. Lo veía correr por el campo con zapatos nuevos, apropiados, que no dejaban entrar agua, y mi corazón se llenaba de gratitud. 6 meses después de todo el torbellino mediático, las cosas finalmente se calmaron. La atención pública disminuyó. Volvimos a tener privacidad, aunque ocasionalmente alguien me reconocía en la calle y me agradecía por inspirarlos. Siempre me sentía incómoda con esos encuentros, pero aprendí a aceptarlos con gracia. Graciela y yo nos volvimos amigas verdaderas. No la rica benefactora y la receptora agradecida, sino amigas reales. Tomábamos café juntas, compartíamos historias, reíamos. Ella me contó sobre su soledad después de perder a su esposo, sobre cómo a veces se sentía desconectada de su propio hijo que estaba tan absorto en el mundo de los negocios. Yo le conté sobre mis luchas, mis miedos, mis sueños para Ricardo. Encontramos consuelo mutuo en nuestra amistad. 1 año después del día de Navidad que cambió todo, Graciela organizó un evento especial en su fundación. Era una gala benéfica, pero con un propósito específico:
lanzar un nuevo programa llamado Héroes Anónimos, diseñado para identificar y apoyar a personas que hacían actos extraordinarios de bondad a pesar de sus propias dificultades. Me pidió que fuera la oradora principal. Inicialmente me resistí. No me sentía cómoda siendo el centro de atención. Pero Graciela insistió. Tu historia puede inspirar a otros, Margarita. Puede recordarle a la gente que la bondad importa, que los actos pequeños tienen consecuencias enormes. Finalmente acepté. La noche de la gala llegué nerviosa, vestida con un vestido elegante color verde oscuro que Graciela me había ayudado a elegir. Ricardo estaba guapísimo con su primer traje formal. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al podio con las piernas temblorosas. Miré a la audiencia de cientos de personas. Respiré profundo y comencé. Hace un año, el día de Navidad, tomé una decisión simple. Vi a alguien que necesitaba ayuda y me detuve. No pensé en las consecuencias. No calculé costos versus beneficios. Simplemente actué desde el corazón. Y esa decisión cambió mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero quiero que entiendan algo importante. Yo no soy especial. No soy una heroína. Soy una mujer común que hizo lo que cualquiera debería hacer. Y ese es precisamente el punto. Todos tenemos la capacidad de cambiar vidas. No necesitamos ser ricos. No necesitamos tener recursos abundantes. Solo necesitamos tener corazones dispuestos a ver el sufrimiento de otros y actuar. Hablé sobre las lecciones que había aprendido. Sobre cómo la dignidad es más importante que el dinero. Sobre cómo los actos de bondad regresan multiplicados de formas inesperadas. Sobre cómo criar a nuestros hijos con valores de compasión es el legado más importante que podemos dejar. Cuando terminé, hubo un silencio breve antes de que la sala estallara en aplausos. Personas se pusieron de pie. Vi lágrimas en muchos rostros. Después del evento, varios asistentes se acercaron a compartir sus propias historias de bondad, de momentos en que habían ayudado a otros o habían sido ayudados. Me di cuenta de que mi historia había tocado algo profundo en las personas. Les había recordado su propia humanidad, su propia capacidad para el bien. Ahora, 2 años después de aquel día de Navidad, mi vida es irreconocible comparada con lo que era. Todavía vivo en la misma casa pequeña, aunque ahora está mejor mantenida y cómoda. Todavía trabajo duro, aunque ahora en un trabajo que amo y que me paga dignamente. Todavía cuido a Ricardo, aunque ahora sin el terror constante de no poder proveer para él. Ricardo tiene 10 años ahora. Es un niño brillante, compasivo, lleno de sueños. Habla sobre querer ser médico para ayudar a personas que no tienen acceso a atención médica. O maestro para educar niños en comunidades pobres. O trabajador social para apoyar familias en crisis. No importa que elija, sé que será alguien que deja el mundo mejor de lo que lo encontró. Porque eso es lo que le enseñé. No con palabras, sino con acciones. Graciela celebró su cumpleaños número 80 la semana pasada. La fiesta fue en su casa, pero esta vez me sentí completamente cómoda. Su hijo, que inicialmente fue tan frío conmigo, se acercó durante la celebración. Margarita, quiero disculparme, dijo con sinceridad genuina. Fui injusto contigo cuando nos conocimos. Juzgué mal. Mi madre tenía razón sobre ti desde el principio. Has sido una bendición en su vida. En nuestras vidas. Acepté su disculpa con gracia. Todos merecemos segundas oportunidades de corregir nuestros errores. A veces, cuando estoy sola por las noches después de acostar a Ricardo, pienso en todo lo que pasó. Pienso en cómo un simple acto de bondad en una carretera helada desencadenó una serie de eventos que transformaron completamente nuestras vidas. Pienso en las decisiones que tomé, en los sacrificios que hice, en el orgullo que casi me costó todo. Y me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera seguido conduciendo ese día de Navidad? Si hubiera pasado junto a Graciela sin detenerme, probablemente estaríamos todavía luchando, viviendo al día, sin esperanza de un futuro mejor. Pero me detuve. Y esa decisión lo cambió todo. No solo para mí y Ricardo, sino también para Graciela, quien encontró en mí una amiga verdadera después de años de soledad. Para las familias que ahora son ayudadas por el programa Héroes Anónimos. Para las personas que escucharon mi historia y decidieron ser más bondadosas en sus propias vidas. Las olas de un acto de bondad se extienden más lejos de lo que podemos ver.
Toco suavemente la mejilla de mi nieto dormido y susurro una oración de gratitud. Por las segundas oportunidades. Por la bondad de extraños. Por la forma misteriosa en que el universo recompensa a aquellos que actúan desde el corazón. Y me hago una pregunta final, la misma que le hago a cualquiera que escuche mi historia. Si tú hubieras estado en mi lugar ese día frío de Navidad, con tan poco que dar pero viendo a alguien que necesitaba tanto, ¿te habrías detenido? Espero que sí. Espero que todos nos detengamos.